Como ya comentó Alan, soy Eduardo Sosa, soy abogado litigante y bueno, pues agradezco en primer término a Cluster Creative Business por esta oportunidad. Bueno, nada más comentar que Cluster es un espacio único donde se realizan pues redes para fortalecer negocios mexicanos y en este caso, bueno, pues hacer una labor social para estar invitando a este tipo de charlas o citas para hacer un poco más de información y que, bueno, pues sigamos fortaleciendo las redes entre los empresarios mexicanos o emprendedores y que de alguna manera, bueno, pues muchas gracias a Paola, a Erika, a Francisco y a todos los colaboradores que están de Cluster Creative Business. Muchísimas gracias. Hoy, lo que vamos a hablar hoy es situaciones que se han o que se han presentado o que se presentan muchas veces acerca de la situación de la violencia en contra del género. En específico, vamos a tocar la violencia del género de pues, la mujer y la violencia del género de la niñez. Es muy importante señalar que esta violencia pues, que se sistematiza en este tipo de, bueno, en la pandemia, ha sido muy, muy complicada porque, bueno, se ha invisibilizado, ¿no? Voy a presentar unas láminas, voy a ser muy corta, es muy corta las láminas también para que no haya alguna, que vayan a pensar que pues, vamos a hacer todo el tiempo de láminas, pero nada más para que se den una idea de todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido antes de la pandemia y todo lo que pues conlleva una violencia en contra del género, de la mujer y de la niñez, ¿no? Vamos a hablar también una parte muy importante sobre las redes sociales que ahorita están muy fuertes y que hay redes sociales inclusive como en específico TikTok que no, pues que no hace ninguna, un control parental y que de estas situaciones del control parental, bueno, pues se pueden suscitar cuestiones como trata, tráfico de personas, pornografía infantil, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer esto y también qué pasa, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver todos los datos que estamos haciendo. Y bueno, efectivamente la violencia contra, es toda la parte que se está, o vamos a partir sobre la base de la familia, ¿no? En estos tiempos ahorita, de enero a marzo del 2020, han existido diversas llamadas al 911 sobre las cuestiones de violencia familiar. Aquí voy a apuntar en la siguiente que esta información que hemos sacado fue fue de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cómo han crecido estas llamadas y cómo se ha acrecentado el tipo de delito de lo que se ha presentado. Quiero aquí anteponer que, bueno, sí, esta es la parte que se ha hecho durante marzo, eh, a, de enero a marzo del 2020. Como han sido llamadas de emergencia, bueno, aquí podemos ver la violencia contra la mujer ha crecido el 1.69%. Por ciento de lo que ya tenían contabilizado, el abuso sexual 0.04, el acoso o hostigamiento sexual 0.06, violaciones 0.02, violencia de pareja 1.46. Y aquí quiero también ser muy, pues muy, quiero precisar esto, la violencia familiar creció 4.29, que es un número muy considerable. ¿Qué quiere decir? Aquí la violencia familiar es que la generó el hombre contra la mujer, que bueno, que también aquí el porcentaje generalmente el hombre es el más violento, pero que de cualquier forma la mujer también violenta al hombre, o que dentro de la misma familia viven la abuelita, el tío, la tía, el hermano, la hermana, que han sido también violentados y que bueno, pues también por estas cuestiones de los roles y la cultura y esta parte psicológica, siguen violentando a las demás personas. Entonces se genera una violencia en toda la familia, ¿no? Entonces, cuando hay niños dentro de esta parte de la familia y de la violencia familiar, bueno, ahí es donde existen diferentes situaciones que pues los pobres niños son los que más están vulnerables, ¿no? Aquí también quiero hacer notar que esta es una tabla que está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de enero a marzo del 2020, pero
se han invisibilizado, lo hemos detectado, también inclusive las personas que se nos han acercado de manera puntual como abogados y abogadas. Dentro del despacho somos socias y socios y tenemos personas que pues, están litigando de manera muy puntual en los juzgados de lo familiar. Y bueno, sobre la pandemia, pues nos han estado hablando, ¿no? Para saber qué pueden hacer o que conocen a alguien que está siendo violentado, ya sea por el hombre, por la mujer, por el tío, o sea, por alguien de la familia está violentando, o los niños, ¿no? Y más en esta época que la violencia también consiste en que si sales con toda la familia al súper, que no le pones cubrebocas, no te pones cubrebocas, no traes la debida protección, también eso es violencia, y pues obviamente toda esta parte que se está haciendo, pues es que obviamente no se sigan las medidas de salud, ¿no? Esto es la parte que pues también se invisibiliza, pues porque existe una situación muy compleja ahora, que como vives con el agresor o el victimario, bueno, el que genera la violencia, existe esta reacción de que los psicólogos y que lo que nosotros hemos visto cuando trabajamos con mujeres víctimas de trata o que fueron inclusive traficadas, ¿no? Porque eran trabajadoras sexuales o cualquier situación. Existe una situación ahorita de que cuando viven con el agresor, pues no tienen el apoyo o no pueden llamar o no pueden salir de esta parte tan compleja que es decirle a alguien que pues, oye, ya me estás violentando, voy a hablarle a alguien para que me ayude, pues no, ¿no? Existe una cárcel mental, una parte psicológica, donde inclusive no puedes hacer un enfrentamiento a tu agresor, porque está tan complicado, o te tiene tan violentada, o te ha hecho tantas, o inclusive personas que pues sí las golpean, o los golpean, que no pueden salir de esa situación y están tan vulnerables y que no pueden hacerlo. Entonces, se ha invisibilizado esta situación dentro perdón, se ha invisibilizado esta situación precisamente porque existen cuestiones muy que temen por su seguridad si hacen algo y que inclusive han sido amenazadas con hacerles algo a los niños o con hacerles algo a la familia, ¿no? De si te vas, cualquier situación que haya, si pasa algo, yo te voy a, inclusive hasta amenazar con un homicidio o con quitarles la vida, ¿no? La siguiente tabla que les voy a enseñar rapidísimo es sobre la violencia contra la niñez y cómo se ha estado haciendo o cómo se frecuenta y que básicamente los pobres niños, según los datos de UNICEF, no han sido o no se han podido actualizar, según UNICEF, porque no existe un plan de contingencia, un plan de la violencia contra la niñez, y menos en esta época de pandemia. No han dicho nada acerca de cómo proteger a los niños o niñas o adolescentes o personas vulnerables dentro de la pandemia. No han dicho, o sea, no han hecho un plan y no ha habido un plan. Y precisamente por esta situación también se ha invisibilizado más esta parte de la violencia contra la niñez. Y bueno, pues si se fijan aquí el cuadro, dice que hay datos existentes de que el 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 han experimentado una forma de disciplina violenta. Aquí me voy a pasar a la última parte, donde dice que han sido, de ese 63, con el 56% de casos, golpes que han sido reportados, porque hay muchos casos que no se reportan, o que no se acude a un juzgado, o que no van a hacer una carpeta de investigación en el Ministerio Público, que son golpes, patadas y puñetazos a esta niñez. Imagínense un niño que está, más de la mitad de la niñez está violentada. Por eso también luego crecen con mucho resentimiento y bueno, pues existen causas muy, muy complejas después, ¿no? Que eso es materia de otra cuestión. También aquí la violencia de las escuelas también, el informe no muestra un gran porcentaje, pero la estadística que pues está muy, muy limitada dice que de 3 a 11 años también están violentados, ¿no? Los niños en preescolar y básicos. Dentro de esta parte quiero ser muy puntual, porque la niñez puede ser violentada de muchas formas, muchas, muchas formas. Los niños y las niñas y los adolescentes también pueden ser violentados de muchas formas. Y bueno, para eso puse este cuadrito,
Bueno, es muy grande todo lo que puede ser el tipo de violencia. Y quiénes son los perpetradores, ¿no? ¿Dónde está el entorno? ¿Qué pasa? ¿Quién es el negligente, ¿no? ¿Quién es la persona que lo hace o por qué el medio, ¿no? Y puede ser desde el padre hasta el tutor o el padrastro, el hermano u otra persona o el hijo, ¿no? Yo voy al, ¿no? De que puede haber violencia física, sexual, ¿no? Y emocional. Estas cuestiones que ahorita se están presentando dentro de la pandemia, que han sido inclusive, bueno, pues puede ser física porque hasta puedes perder la vida, ¿no? O inclusive, pues, se pueden dar abusos sexuales en contra de la niñez o cuestiones de que no se pueden denunciar, inclusive porque, pues, el niño podía salir a la escuela y en la escuela a lo mejor era su lugar de resguardo, ¿no? Era un lugar donde podía estar tranquilo, donde podría intentar estar más pacífico, y pues ahorita no hay, a lo mejor viven con esa persona que abusa de ellos, ¿no? Y aquí también hay que tener muchísimo cuidado sobre las redes sociales. Les comentaba esta TikTok que no existe un control parental. En específico, por ejemplo, Google o Facebook o este tipo de plataformas sí tienen un control parental para que todo lo que maneja pues los niños, las niñas, puedas verlos, puedas controlarlo, ¿no? Y esta de TikTok, pues no. Entonces, aquí nosotros con las personas, en específico mujeres y niños que hemos trabajado, pues una sola foto puede ser, puedes abarcar muchísimas personas si es un cuate que le gustan, ¿no? Que le gustan los niños. Entonces, aquí dentro del TikTok no hay un control parental, hay que tener mucho cuidado. No digo que no lo hagan, ¿no? Pueden hacer su TikTok y estar muy al pendientes, pero el problema aquí también es que la violencia se va de manera muy inconsciente y en específico que tú le das al niño y le dices, oye, es que, ¿sabes que ahorita no? Tu papá, tu mamá están muy violentos, toma el celular y ya hazte tu TikTok o haz algo y no tienes el control, ¿no? Porque pues estás en otra cosa y una mujer que ha sido violentada, tiene muchos candados para poder, o no tiene tantas herramientas para poder darle esa parte a sus hijos. Y bueno, en específico, bueno, y quiero tocar esta parte que nos ha pasado que en otros casos, no de TikTok, porque esto es muy nuevo, que una sola foto se hizo viral y bueno, pobre, la niña inclusive fue perseguida y muy complicada la situación y tuvieron que dejar hasta el país, ¿no? Esa parte que fue de pornografía infantil. Entonces, esto lo quiero llevar a que pues existen diversas formas de cómo los mismos tratantes, los mismos traficantes o o los mismos que pues eso es una enfermedad mental que les gustan los niños o las niñas, generan una confianza para poderse ganar a ese niño o esa niña o ese adolescente y van generando esa confianza al punto de que les comparten más videos, más fotos, ¿no? Entonces, aquí la violencia, a lo mejor la violencia familiar ya no fue familiar, sino que se pudo haber acrecentado hasta una pornografía infantil, una trata de personas, que inclusive pues den datos ya muy específicos y que la delincuencia organizada pueda llegar a tu casa. Entonces, hay que tener ahí muy en mente que estos controles parentales sí se deben de tener. Y bueno, como bueno, ganan la confianza de estos niños y niñas, pues que son, pues ahora sí que dan a veces mucha información. Después, ya que tienen todo lo que necesitan, pues generan miedo, generan incertidumbre, ¿no? En el caso de la trata de personas o del tráfico de personas, bueno, pues las violentan o los violentan, diciendo que pueden hacerles más daño, pueden hacer que ya conocen inclusive dónde viven, que ya conocen a sus papás, que los van a matar, que conocen a la familia. Y estas cuestiones de engaños, de violencia, pues se van haciendo más grandes. Y entonces el punto del que vamos partiendo, que es una violencia familiar, se puede ir acrecentando y puede hacer pues una bomba, ¿no? Es como una bola de nieve que se va haciendo mucho más grande y que podemos parar, ¿no?
Entonces sí tener un poquito más de sensibilidad con la niñez que tenemos en México. Y bueno, también con las mujeres que también son víctimas, ¿no? Porque muchas veces la mujer es víctima y tiene un aspecto muy complicado para poder denunciar, ¿no? Porque, bueno, aquí estoy poniendo que teme decirle a alguien, alguna autoridad, algún abogado, inclusive personas que tienen muy cercanos abogados o abogadas, temen decirle porque el agresor está muy violento y con esta época de encierro, pues obviamente todo está muy observado, todo está muy complicado. Las situaciones que se deben de hacer o de resguardar, si tú tienes tu amiga, tu prima o algunas cuestiones, bueno, pues ahorita les voy a comentar cuáles son las herramientas que tenemos y dentro de la red que estamos haciendo, bueno, somos abogados familiaristas y también tenemos dentro de la red abogados penalistas, ¿no? Creo que vi por aquí uno de nuestros abogados penalistas, especialistas, y que, bueno, pues se pueden hacer varias cosas, decirles que no están solas, que se pueden hacer varias cuestiones, ¿no? El miedo, muchas veces, y lo que nos han comentado también los psicólogos, es que es esta cárcel que no te deja ver con claridad y que tienes tanto miedo y que te han violentado tanto y que has tenido tantos, inclusive golpes, o que tantas amenazas, o que has visto que tratan diferente a tu familia, que inclusive puedes pensar que les van a hacer daño. Entonces, esas herramientas que a lo mejor tenías, es que yo conocía a un abogado que se dedicaba a realizar reunificaciones familiares, a pesar de que había trata de personas, no te acuerdas, estás en otra cuestión. Y bueno, pues esas situaciones, pues sí, se van acrecentando, ¿no? Entonces, quise hacerlo muy sistematizado. ¿Qué pasa cuando hacen estas situaciones de la trata, del tráfico de personas, de la pornografía infantil? Porque muchas veces nosotros dejamos, en mi caso, a los sobrinos con el celular o cuestiones, y que debes de tener un control parental. ¿El control parental qué quiere decir? Que tú puedas tener ese control de esa aplicación y que veas todo lo que están haciendo, o al menos estar ahí presente, ¿no? Estas cuestiones, pues sí, pueden hacerse difíciles, y también que cuando una persona es violentada, y en específico en la perspectiva de la mujer, es violentada también. Bueno, existen diferentes herramientas y diferentes cuestiones que podemos visibilizar. Esas son, en este caso, ahorita en la pandemia, a lo mejor muchas personas no lo saben o no lo sabían, los tribunales familiares de la Ciudad de México tienen abiertos unos turnos, igual los del Estado de México, que hacen turnos los juzgados, para ver cuestiones en primer término de violencia familiar. Si tú tienes algún problema de que te tienes que salir de tu casa porque te están violentando muy fuerte, o que necesitas que esa persona, el violentador, pues haga, o que se mueva de la propiedad donde tú vives. Bueno, pues los juzgados están haciendo este tipo de cuestiones, y también los ministerios públicos están haciendo las carpetas de investigación y hacen su entrevista para que puedan dictar medidas de protección a estas personas violentadas. En específico que, bueno, también la Secretaría de Seguridad ha dicho que ha habido más llamadas de mujeres sobre estas cuestiones, pero que han sido, o sea, o que no se ven tanto porque, pues, lo vuelvo a nombrar, el violentador está presente. También los juzgados han hecho o han estado en turnos sobre guarda y custodia y pensiones alimenticias. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes la guarda y custodia y piensas que dentro de esta violencia o hay una persona que en específico el papá o la mamá de los niños se los quiere llevar, pero no tienes esta posibilidad de que pues, lo obligues, los juzgados están haciendo este tipo de cuestiones. En materia en el Estado de México, que están implementando una plataforma muy buena. Todavía no lo hacen para controversias, en este caso este tipo de juicios, pero ya puedes meter tu demanda en línea y están haciendo, si hay algún convenio o algo sobre guarda y custodia o una pensión alimenticia, están haciendo audiencias. Y entonces, por ejemplo, nosotros los abogados ya tenemos nuestra firma electrónica, podemos entrar, atendemos la audiencia, les decimos a nuestras clientas que se conecten mediante la plataforma y bueno, se puede hacer, ¿no? Estas cuestiones que se están ahorita presentando
sí quiero comentarles que, bueno, existen estas herramientas legales que se pueden acudir a los tribunales o al Ministerio Público, pero también a lo mejor es que uno o una persona violentada lo único que necesita es como desahogarse, necesita hacer alguna, no sé, necesita una terapia, un psicólogo. Entonces hay organizaciones civiles y psicólogos privados que están haciendo o están brindando terapias de manera gratuita. Entonces, nada más para que lo tomemos en cuenta y que, bueno, si conocemos a alguien, que le podamos decir que existen diferentes herramientas para este tipo de cuestiones. También, de lo que les comentaba sobre las redes sociales, cuando empieza a haber algún tipo pues de captación, ¿no? O que empiezan a hacer algún tipo, ¿no? Porque hemos visto que pues muchas veces a los niños los contactan personas que se hacen pasar como niños, ¿no? O como personas muy afables, muy gentiles. Entonces, esta parte de la violencia que se puede evitar es también ver que esa parte, dejar que los niños o estar muy atentos con los mensajes o estas cuestiones, para que inclusive tengan mucho cuidado con estas personas que hacen como bueno, que distribuyen también la pornografía infantil. Entonces, pues sí, no digo que no, o sea, no tengan la red social por estar muy atentos, pero también, si, por ejemplo, en el caso de TikTok, hagan el video, lo suben a su red como quieran y estar presentes, y ya, o a lo mejor no ponerle en la plataforma de la tablet a sus hijos o hijas, el TikTok, ¿no? Si existen cuestiones ya pues ya esto es el extremo, ¿no? Que llegara a haber algún tipo de violencia, ya sea que hubiera ya una trata de personas, algún tipo de delito de pornografía infantil o alguna situación que sea insostenible, que no pueda estar esta persona ya dentro de su casa. Bueno, en el caso de que ya hubo algún tipo de violencia, de delito, ¿no? Que ya se hizo ya muy grande, o sea, si puede salirse, puede hacer varias cosas, ¿no? Uno es, si existe esta situación de la trata, está la FEBIMTRA, ¿no? Que es la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Inclusive pueden hacer la denuncia por un medio electrónico o pueden acudir ahí y dictan medidas de protección, tienen refugios y hacen algo más en específico para la protección cuando es algo ya que implica ya un delito inclusive como la trata de personas, ¿no? También pueden acudir a sus abogados, hablar con alguien. Nosotros dentro de la oficina estamos haciendo cápsulas y asesorías de manera gratuita para que las personas estén informadas de lo que pueden hacer en estos tiempos de pandemia. Estamos haciendo videos informativos únicamente para que sepan que las personas tienen herramientas y que dentro de la violencia puede inclusive haber alguna situación que pueda proteger a la persona violentada, ¿no? Y en caso de que pues ya también puedan, o que algo derive de algo ya más fuerte, pueden acercarse al Ministerio Público, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que vayan con un abogado o una abogada, pero que se acerquen a un Ministerio Público y ahí les van a hacer su declaración, que ahora ya se llama una entrevista, y van a dictar medidas de protección para que puedan atender a estas personas, ¿no? Y bueno, de manera inmediata van a hacer estas medidas y los juzgados también, ¿no? Los juzgados ahorita que están trabajando en turnos, en el caso, por ejemplo, de pensiones alimenticias, violencia familiar, giran el oficio inmediatamente a la autoridad que debe de corresponder, ya sea para que asegure una pensión, que les sigan pagando el dinero que les deberían de pagar por esos niños o niñas o adolescentes menores de edad, o a esa parte pues que debe de cubrir estas necesidades, ¿no? Hice esta presentación más cortita. Habíamos comentado con Pau que hiciéramos algo muy ágil, porque también en este tiempo, bueno, pues a veces uno ya nos ha tocado, ¿no? Ves un video, dices, ay, no, es 1 hora o 2 horas, no, gracias.
O, pues sí, a lo mejor tienes más preguntas o a lo mejor alguna situación. Aquí yo estoy dejando ya, lo voy a dejar de todos modos dentro de y ya está en la página de Cluster Creative Business, la página de Facebook, de YouTube y el correo electrónico. Sé que podemos abarcar muchísimos temas, inclusive el tema de la violencia en contra de la mujer es muy amplio, pero quise abarcar primero y lo que siempre se está tomando en cuestiones ya ahorita más de género y que me gustaría contemplar porque no ha habido acerca de la autoridad alguna situación donde inviertan dinero para proteger a la niñez. Es para que estemos también muy atentos, muy atentas sobre estas situaciones que se han estado presentando. Entonces, quería dejar esta parte al final, lo comentaba con Pau, si pudiéramos dejar al final esta parte sobre las preguntas y respuestas, o si no, hacer esta parte más sintetizada y que más adelante pudiéramos retomar algún tema que les quisiera o que quisieran ahondar. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que muy interesante los datos que nos das y sobre todo el tema de las redes sociales, que como bien nos platicas, pues es un tema muy delicado y que tenemos que estar al pendiente. Por aquí tenemos ya algunas preguntas que nos han estado haciendo. Entonces, Alan me va a ayudar con este tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo algunas preguntas un poco puntuales. Claro. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Una de ellas es, ¿cuál es el procedimiento para denunciar la violencia intrafamiliar? Ok. Y, bueno, tengo otra que es, ¿cuál es la Procedimiento diferencia? legal, me imagino. Ajá, sí, exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? Bueno, aquí el procedimiento de la violencia familiar es lo que ya les había comentado. Puedes acudir a un ministerio público o hacerlo vía internet, dependiendo de lo que tú estés viviendo en ese momento. Lo puedes hacer en línea, ya sea en la FEDIMTA, o que te acerques al ministerio público más cercano que tú tengas y que dicten medidas de protección. También los juzgados familiares, ahorita hay turnos, solamente que los abogados no podemos pasar, sí los podemos asesorar, pero por cuestiones de salubridad y las reglas que pues están imponiendo precisamente por la pandemia, solamente pasa la persona que quiere hacer su solicitud sobre la violencia y el proceso adentro es que tú haces tu declaración o les dices los hechos o lo que pasó y con base en esa situación el juzgado manda ya oficios, ya sea a la Procuraduría para que haya una protección o alguna autoridad que ellos crean pertinente y que lo hagan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de homicidio y feminicidio? La diferencia, el homicidio es cuando una persona le quita la vida a otra persona, ¿no? En medio, son cuestiones ya más puntuales, se debe de reunir una serie de requisitos, únicamente que es en contra de una mujer, que por el simple hecho de que hubiera una mayor fuerza en contra de esa mujer, exista esa situación de violencia y que obviamente la haya privado de la vida, ¿no? Dentro del feminicidio, para cuadrarlo en el Ministerio Público, sí deben de haber varios requisitos y muchas veces, lo que comentábamos también con el especialista en materia penal, él nos comentaba que muchas veces no lo determinan o lo califican como feminicidio porque existen muchos requisitos, pero en específico es la fuerza que se aplicó en contra de la mujer, en específico que el hombre siempre, generalmente es más fuerte que la mujer. Ah, ok, pues muchísimas gracias. Bueno, tengo también otra pregunta. ¿Existen artículos en el Código Familiar o Penal que protejan la integridad de los infantes? Sí. En la Ciudad de México y en el Estado de México no tenemos todavía código familiar, se maneja el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, dentro de estos mismos códigos, sí hay varios artículos y el articulado es muy específico que se debe de proteger a la niñez. ¿Cómo se llama por si algún día lo quieren buscar o queramos hacer alguna más en específico? Bueno, es el interés superior del menor. ¿Qué significa? Es cuando el niño o la niña o el adolescente siempre este interés va a predominar por encima de los intereses que se pelean en un juicio. Por ejemplo,
estamos peleando la pensión alimenticia y la guarda y custodia. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a determinar primero el juez? ¿No? Va a decir, pues va a proteger primero a los niños, que es esta parte, o a lo mejor dentro del divorcio, ¿no? Porque a lo mejor a ellos prefieren que primero se liquiden los bienes, que se divorcien. El juez primero, lo primero que va a hacer, va a proteger a los niños y estos artículos lo van a manejar y lo van a especificar que deben de proteger primero a los niños. ¿No? Bueno, Kika nos está diciendo que existe la ley de los niños y niñas y adolescentes. Sí, también, obviamente existe legislaciones muy en específico que existen dentro de, que rigen toda la materia, ¿no? Ok, tenemos aquí otra pregunta de Andy Barrera. Dice, si mi hija vive con su papá y yo la veo cada 8 días, ahorita con la pandemia, ¿sería violencia sacarla y llevarla a mi casa? Claro, con protección, ¿o qué me aconsejas? Bueno, aquí es muy complicada esta situación porque se puede presentar que haya un contagio. No sabemos qué vaya a pasar, ni mucho menos. Ahorita ha habido muchísimos contagios. Y bueno, si tú haces si tú estás de acuerdo con la persona que tiene a tu hija en custodia y hacen todas las medidas de protección, no se considera violencia hasta en tanto que se pudiera dar algún contagio, pero eso es un riesgo que ni tú ni él ni tu hija pueden controlar. Lo mejor es quedarse en casa. Ok, igual tenemos otra pregunta. Es de Beatriz. Dice, hola, a mi hija su padre dejó de darle pensión desde la segunda quincena de diciembre. ¿Eso también es violencia? Sí, claro, se llama violencia económica. Esa es un criterio que es muy nuevo. Lo puedes manifestar para que te pague el retroactivo de lo que no te ha cubierto y eso se tendría que hacer en un incidente de liquidación de pensión alimenticia o no pagada. Bueno, creo que son todas las preguntas. Te agradecemos mucho. Acaban de mandar otra. A ver, te la leo. Dice, si los alimentos son de orden público y solo se cesan con un ordenamiento judicial, entonces, aplicando la idea de que no estamos obligados a lo imposible, ¿qué pasa con las personas que perdieron el trabajo y deben cumplir con su obligación alimentaria? ¿Podría ser de forma parcial? Bueno, Kika, aquí yo creo que muchos abogados litigantes estamos de los dos lados, ¿no? En la parte de que vas a pedir que cumplan con esa pensión alimenticia o la parte de que el abogado, o sea, que tú pidas la pensión alimenticia para que sea cubierta o la otra parte, ¿no? O sea, tú estás en los dos lados, ¿no? Entonces, cuando esta situación, muchos abogados, y te lo digo porque también me lo han preguntado mis clientes, pues vamos a solicitar un pago parcial, ¿no? Acerca de esta situación que se está generando por el COVID y que es una situación mundial y que está poniendo en jaque la economía de todos. Y efectivamente, pues nadie está obligado a lo imposible. Ahora, si lo ves por la parte de la anterior pregunta que nos comentaban de qué puede pasar sobre la pensión alimenticia, estaba mi secretario aquí. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia pues que no te cubrieron? Bueno, ahí sí tendrías que solicitarlo y comprobar precisamente, como bien lo saben, hacer una comprobación de todos tus ingresos y qué pasó con ese dinero. Y de ahí existe el articulado del 311 al 317 del Código Civil que vas a pagar de acuerdo a tus posibilidades económicas y cómo has estado ganando este dinero, cómo ha sido, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer a Eduardo o decirle algo? El chat está abierto para ustedes. Pues Kika te dice que gracias a todos y excelente ponencia. Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que los datos que nos das y la información es muy importante y que tengamos o estemos atentos del cuidado de nuestros hijos
Y también, como decías tú, saber qué podemos hacer, si podemos ayudar a alguna persona que esté en esta situación y nos la pide, pues sepamos poderlos ayudar y orientar un poco, ¿no? No somos Claro. expertos, pero creo que todos conocemos a alguien o todos hemos, pues, encontrado algún caso y la verdad es que a veces uno no sabe qué hacer y esto creo que nos ayuda mucho a todos para poder, ¿no? Desde escucharlos, como tú bien dices, porque justamente las personas que están o siendo violentadas, pues lo primero que presentan es miedo, mucho miedo a decir o a hablar. Entonces creo que es parte de lo que tenemos que nosotros como empezar a hacer, ¿no? A escuchar a estas personas y orientarlos. Por aquí te están escribiendo que muchas gracias, que excelente ponencia, que muy clara, Gracias, gracias. que seguirán al pendiente y que muy buena la ponencia. Entonces, pues yo nada más quiero agradecerte a nombre de todo el equipo de Cluster. Y recuerden que si quieren volver a escuchar la ponencia, la van a poder escuchar en nuestro canal de YouTube, que igual está como Cluster Creative Business. Esta ponencia quedó grabada y la van a poder pues, escuchar o escuchar alguna de las otras que hemos tenido durante estas semanas. Al igual, los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes días. Vamos a tener nuevos webinars. Vamos a tener por ahí uno muy interesante. Vamos a hablar acerca de la posmodernidad y las fake news, que también están muy de moda. Entonces, pues les agradezco que se hayan tomado estos minutos para escucharnos, para estar aquí con nosotros. Pues como siempre, agradezco a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, Gracias, muchas Pau. gracias. Gracias y felicidades por el proyecto y gracias por invitarme. Que estén muy bien a todos los de Cluster Creative Business.